gracia sobre cada uno de nosotros y sobre usted para que el entendimiento sea abierto y podamos digerir el manjar de esta noche a través del estudio, la continuación de los dones espirituales y sus efectos, yo diría, porque los dones espirituales tienen efecto que la iglesia tiene que saberlo para poder trabajar sobre ellos. Pero no antes oraremos sin leer una porción de la palabra, la cual se encuentra en el libro de Romanos, su capítulo 8, versos 38 y 39. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me gusta ese texto porque habla y se asimila, se canaliza, se puede direccionar en estos días donde las dificultades, donde la situación, donde tantas cosas quieren sacar de nuestra vida el enfoque espiritual hacia Dios y quiere como que las situaciones nos despeguen de la gracia. Pero ni nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Vamos a orar para ir estar dándole inicio a este glorioso estudio donde le pediremos al Padre que los que faltan por conectarse sientan la sensación, la tentación de hacerlo para que reciban una palabra viva y eficaz. Padre, gracias te damos en esta hora por permitirnos, Dios mío, poder estar una vez más delante de tu presencia. Poder, Dios mío, poder conectarnos, Dios de la gloria, a través de esta plataforma, la cual tú has creado desde la eternidad para que en estos tiempos, Dios, donde no se podía salir de casa, pudiésemos estar unánime, conectados, juntos, bajo un mismo espíritu, bajo un mismo sentir, y es el de adorarte, Dios de la gloria. Padre, mire, en este momento te presento a nuestro pastor, el cual tiene la responsabilidad en sus hombros de hablar de los dones espirituales. Padre, tú has puesto en él una palabra viva y eficaz, la cual él desarrollará conforme al mismo Espíritu Santo quien la puso en él. Padre, dale el entendimiento, Dios mío, dale la capacidad, dale, Dios mío, el don espiritual, los dones necesarios para que él pueda ser el traductor, el canalizador de tu palabra celestial aquí en la tierra, nosotros, Dios. Padre, te presentamos aquellas vidas que no se han conectado, pero que sabemos, Dios mío, que por una u otra cosa, Dios, van a hacerlo porque tienen en su sentir el anhelo de conectarse a esta plataforma en esta hora para estar recibiendo, Padre amado, esta palabra viva y eficaz. Te presentamos, Dios mío, aquellos que están en casita, aquellos que están en trabajo, Padre, incluso aquellos que están afectados por la situación. Te lo presentamos pidiéndote, Padre, que usted esté tratando con ellos de una manera sobrenatural. Te presentamos, Padre de la gloria, las familias, Dios mío, de aquella doña que murió anoche, Padre, de la señora Rosita, Padre, esta vecina nuestra, esta mujer que ha perdido, Dios mío, toda su familia está bajo el sentir, Padre, de una connotación. En esta hora te presentamos sus hijas, sus nietos, Dios, sus familiares, que toda su familia, Dios, pueda sentir que tú tienes el dominio y el control de todo lo que pase, pidiéndote por ellos, Dios, para que ellos entiendan que deben de buscarte a tiempo y a destiempo. Te presentamos la Iglesia Asamblea de Dios 11ª, Padre. Te presentamos cada uno de los integrantes de la iglesia para que usted, Padre amado, esté poniendo en ello el sentir como el hacer. Esta noche está en tus manos pidiéndote una cobertura especial de tu Espíritu Santo y que las mentes, los corazones y los cuerpos estén preparados, Dios, para recibir el manjar que viene del cielo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Pastor con nosotros.
¿Saben qué? Antes de iniciar formalmente con el estudio, estaba mirando sobre la vida del cristiano en los tiempos de pandemia. Y no es que penoso lo que está pasando. Yo digo que es profético. Porque penoso es cuando se pierde una persona que tú dices, wow, se perdió y era bueno. Pero cuando se pierde una persona, o cuando una persona tú la ves que está caminando ese camino y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Que los cristianos se están enfriando. Y quería dar esta palabra para que la abracen. O quiero darle esta palabra. ¿Saben que los cristianos no es que se están enfriando? No. Los cristianos se están cosechando. Y usted me dice, ¿por qué, pastor, se están cosechando? Sí, porque el Señor en todo momento va a aplicar y va a sacar uno del otro. Y esa gente que está en la iglesia, que no iban a dar fruto, la están cortando a tiempo. Entonces, así como el Señor corta, así también levanta. Y esperamos que en estos tiempos se levante un pueblo diferente. Por eso le damos gloria a Dios por permitirlo en esta hermosa noche adorarle, darle honra y gloria solo a Él. Denme un segundito, por favor. En el estudio pasado hablamos acerca de los dones y lo que queremos es empujar la iglesia a que cada uno de los que me están escuchando y de los que se van a conectar en el transcurso del estudio puedan entender que ellos tienen dones y que esos dones lo pueden buscar y aplicarlo y ser útiles en el Señor. Que no están ahí para sentarse en una iglesia. Y hablamos en el estudio pasado de algo que le voy a volver a leer, que dice, los dones. Mucha gente pregunta qué son los dones y todo eso. Voy a leer lo que debatimos. Dice, ¿qué son? No son talentos naturales, por ejemplo, como la música o una posición en la iglesia. Los dones es una habilidad o capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo que le permite al creyente vivir y servir para Dios de una manera efectiva y particular. Vuelvo y repito, los dones son una habilidad o capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo que permite al creyente vivir y servir a Dios de una manera efectiva y particular. Cuando habla de particular, no tocamos mucho a fondo eso. Particular es que de usted solamente. O sea, aunque usted mueva multitud, el don suyo no es transferible. Ese don es suyo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay dos puntos bien importantes que queremos volver a tocar rapidito para entrar en lo que yo quiero, para que ustedes entiendan que el don dice que es sobrenatural, o sea, dado por el Espíritu Santo. Todo lo que vemos en la iglesia algunas veces son talentos. Yo puedo aprender a hacer un mensaje y ese mensaje yo lo explico y la gente puede entender dones en la música, creen que es un don, creen que es un don cuando alguien hace algo para Dios. Y hablamos aquí claramente que los dones son una habilidad o capacidad sobrenatural. ¿Y quién la da? Un vecino, un músico, la del Espíritu Santo. Entonces usted no me puede decir que usted tiene dones si no tiene el Espíritu Santo. Combínese. Amén. Entonces, hoy, los dones, y hoy no vamos a pegar mucho al hermano William, que William siempre habla de los apóstoles, y eso se va hoy a sofocar, hoy se va a dar duro por aquí. Los dones funcionales y milagros. Repito, que la palabrita me salió un chin rara.
los dones funcionales y milagros. Vamos a leerlo. Dice, los dones funcionales y milagros. Creemos que los dones funcionales, apóstoles y profetas han cesado y que los dones de milagros, lengua e interpretación de lengua y sanidades y milagros se servían para, vamos a decirlo mejor, para darle crecimiento. Y hay una cuanta cita que lo pueden explicar, que lo vamos a dejar detallado en el link de la iglesia. Los dones fundacionales, los dones, el apóstol, el profeta, se consideran como los dones fundacionales. Estos dones fueron dados durante el tiempo del establecimiento de la iglesia. Vamos ahí, vamos a desmenuzar un poquito eso. Los dones fundacionales que vienen desde la fundación, hermano. Por eso cuando un apóstol habla y cuando un profeta habla, no puede hablar como decimos nosotros, se puede decir caballada. Esos dones vienen desde la fundación de la iglesia. O sea, fueron los primeros. ¿Qué pasa? Que se le ha dado un mal funcionamiento y lo han tomado y la iglesia no ha podido entender que el que tiene ese don dentro de la iglesia es el que el pastor, los pastores, los líderes, todos tienen que abrazarlo y educarlo para que puedan hacer ese don, un buen uso. ¿Por qué? Porque algunas veces uno conoce personas que no tienen el don. ¿Por qué no tienen el don, pastor? Porque quien da el don es el Espíritu Santo. Entonces, andan profetizando y haciendo cosas. Entonces, usted como pastor sabe que el muchacho no tiene el Espíritu Santo y quien da el don es el Espíritu Santo. Y de repente, esa persona está mostrando un don, enseñando un don dado por Dios que realmente no es dado por Dios y no está respaldado por quien lo da, que es el Espíritu Santo. Entonces, los dones del apóstol y del profeta fueron los primeros. Y son, digo yo, uno de los más importantes dentro del cuerpo de la iglesia. ¿Qué pasa? Que para esos dones poderlo manifestar, primero hay que tener el Espíritu Santo en la vida del creyente. Si el hermano no tiene el Espíritu Santo, ese don va a morir ahí, tranquilo, porque quien lo da es el Espíritu Santo. Vamos primeramente, alguien me puede leer Efesios 2, 19 y 20 ahí, por favor, rapidito. Yo lo tengo aquí, pero alguien me puede leer Efesios 2, 19, 20. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice amén? Amén. Empieza a leerlo, Natacha, ahí. Ok. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Ay, o sea, ellos cargan pesado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra. La principal piedra. ¿Por qué, hermano? Porque cuando un profeta le habla a un pueblo y le da una palabra por emoción, ese pueblo puede perderse completamente. ¿Por qué el apostolado? El apóstol tiene que conocer, el apóstol no es solamente quedarse ahí. Siempre nosotros esperamos que un apóstol es aquel que ha creado un nombre.
Y yo digo que no, que el apóstol es aquel que es respaldado por el Espíritu Santo. Y que habla no cuando lo invitan a una gran actividad, sino que habla hasta con un jovencito en la calle, porque ¿qué es un apóstol? Una persona que ve un limpiabota, para ser claro, y el apóstol y el profeta le dicen, mira, en 5, 10, 20 años llegará sobre ti una lluvia y esa lluvia va a cambiar tu vida. Y de repente el niño a los 10 o 15 años mueve 100, 200,000 personas por la palabra que dio el profeta hace 15 años atrás. Y ahí el poder del Espíritu Santo, esa palabra que dio ese profeta descansa. Pero ¿dónde los profetas ahora mismo y los apóstoles están llevando la palabra? Donde le hacen el boom. Entonces hemos confundido y nosotros tratamos cada día de ver el apóstol y el profeta como una persona, que hay uno en México, hay uno en Guatemala, hay uno en Cuba, y yo digo que no, esos dones están desde la fundación de la iglesia, y con lo que se fundó la iglesia, la piedra angular de la iglesia que no tiene el profeta, la iglesia que no tiene el apóstol, la iglesia que no tiene esas personas que están llenas del Espíritu Santo, automáticamente esa iglesia tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque algunas veces creemos que el apóstol o el profeta es aquel que viene montado en un gran jipetón o que llega haciendo un grupo de anuncios. No, no, no. El profeta es aquel que es guiado y el don, quien se lo da, es el Espíritu Santo de Dios. Seguimos dando, quiero que me hagan preguntas, comentarios, seguimos ahí en ese tema. Antes de a lo que me habla alguien, si quiere hacer un comentario, pueden ir buscando 2 de Corintios 12:12, que también habla ahí sobre el apóstol. ¿Quién dice Amén. amén? Amén, amén. 2 de Corintios 12:12. Amén. Dele para allá. Con todas las señales de los apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El 13. Ay, está bien ahí. Señales, prodigio y milagro. Esas son las señales, William, ¿de quién? De los apóstoles. O sea, ¿tú quieres que una gente sea apóstol? No es que lo diga. Es que sea guiado por el Espíritu Santo y que muestre este punto elemental del cual hablamos aquí. Señales, prodigios. O sea, cuando un apóstol habla sobre una revelación de una iglesia, está marcando esa iglesia a una trayectoria de grandeza. El apóstol es aquel que se conecta con Dios. El profeta son aquellos que se conectan de una manera. Y son las personas que más tienen que cuidarse dentro de la iglesia. Dice en un momento, aquí voy a leer, creemos que estos dones fueron censados cuando la iglesia se fue estableciendo y se determinó de escribir la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Dice 1 de Corintios 13:8-10, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. William, ¿cuándo se va a acabar la profecía? Cuando cese todo esto, porque está claro ahí lo que te dice, viejo. ¿Qué pasa? Que muchas personas dicen, el amor nunca deja de ser. O sea, el amor siempre va a permanecer, pero va a llegar un momento donde la profecía, la ciencia, la lengua, todo
Dice, vamos a hablar un poquito del don de lengua, que es un don muy controversial. Dice, el don de lengua es el más controversial en todos los días. El don de lengua, como se ve hoy en día, no se practica conforme a la regla establecida. Y vamos a ver por qué. Porque en 1 Corintios 12:14 habla ahí sobre el don de hablar en lengua. Alguien, por favor, 1 Corintios 12:14. Sabemos que no se... Oiga, sabemos no se practica conforme a las reglas establecidas. Ay, Padre. ¿Quién lo tiene? Amén. Primera de No Corintios sé si alguien me lo tiene, 12:14. si alguien me lo tiene, lo puede Amén. leer. Amén. Dele, Ramón. Dice, 1 Corintios 12:14, la palabra se dé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Sigo. Repítelo, Ramón. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ay, ¿quién entendió eso que dijo Ramón ahí? Emailin, ¿entendiste? William Andújar, ¿qué fue lo que quiso decir Ramón ahí? Emailin, habla, Emailin. Claro. Él habló que el cuerpo no es un solo miembro, que son varios miembros. Sabemos que en la iglesia cada quien tiene una función diferente. No todos hacemos la misma función, porque vamos a poner que están los adoradores, vamos a poner que hay un ministerio de música, por poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver que hay uno que profetiza, que hay otro que interpreta el don de lengua, y así sucesivamente. La iglesia de Cristo, hay varios miembros. O sea, somos un cuerpo, pero tenemos varios miembros. Cada quien hace una función diferente. Ese es mi punto de vista. Ok, conocemos que el don de lengua llega en 2 puntos. A trabajar con las personas que hablan en lengua, número 1. Si William hoy me sale que está hablando en lengua y no está edificándose él como persona para ser diferente, ni tiene un traductor ahí al lado, ¿qué está hablando William? ¿Alguien me puede decir? ¿Me pueden decir? ¿Alguien me puede decir? Repítame, por favor. Ok. Si yo voy a hablar en lengua, ejemplo, en la iglesia entro a hablar en lengua, hablando en lengua, y no salgo yo edificado, pero ni hay un traductor al lado mío, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien me Bueno, puede ayudar? lo que yo entiendo es que escucho a alguien hablando en lengua y quiso imitarlo y simplemente utiliza una repetición, o se emocionó y quiso intentar hacerlo igual. Eso es lo que más o menos yo pienso. Ok. Solamente Natacha, tienen chance para que hablen. Sabemos que la lengua, el don de lengua viene para edificar la iglesia. Y con un traductor. Amén, Keila. Te escucho. Yo creo que si está hablando lengua y no, por ejemplo, yo estoy hablando lengua y no me edifico, estoy hablando en vano. Porque eso quiere decir lengua mecánica, porque tengo que edificarme primero yo para poder hablarle al pueblo.
Amén. Pero cuando vemos a alguien hablar en lengua en la iglesia, no nos mortificamos. Lo que decimos es que esa gente está prendida en Dios, pero hoy conocemos que si esa persona está hablando en lengua y está edificándose él o la iglesia, o tiene un traductor al lado, ahí es positivo. Y por eso muchas personas en la calle, con mucha razón, acaban con los cristianos y nosotros no tenemos un argumento. Si a Ramón lo paran por ahí, le dicen, es que los cristianos hablan en lengua, y le dicen, mire, el cristiano habla en lengua, si es de Dios. Cuando el cristiano vaya a hablar en lengua, tiene que ir a edificarse él, edificar a otro o tener un traductor, porque no es hablar en lengua, no es hablar en lengua, porque, yo hablo en lengua. Porque hablar en lengua tiene que venir con un resultado. ¿Qué sucede? Que algunas veces nosotros no hablamos en lengua, pero no hay resultado, ni sobre nuestras vidas, ni sobre otras vidas, ni un traductor al lado. Amén. ¿Preguntas, comentarios o sugerencias? Bueno, yo tengo una pregunta. Yo todavía sigo medio confundida con el tema porque ya dice que hay una pregunta que es bastante similar porque ya la han hecho, pero ¿cómo podemos darnos cuenta que es un don de parte de Dios, siendo un cristiano en la iglesia, que demuestre funciones como si fuera, no sé, como si fuera que tuviera ese don, pero realmente no lo tiene? ¿Cómo nos damos cuenta? Se fue Natacha. Natacha, pero vamos a contestarle sobre Aquí. cómo nos podemos dar cuenta que tenemos un don, William. El primer punto orando, el segundo. Varón, yo creo que el primer punto para Natacha, buena pregunta, Natacha, buena inquietud. Es necesario que tengamos ese nivel de inquietud en cuanto a este tema. Pero yo creo, pastor, según lo que yo he estado estudiando, leyendo y bajo la misma revelación, que por eso dentro de los dones espirituales hay un don que casi nadie pide, pero que para mí es el principal y el más esencial de todo, y es el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el don del discernimiento de espíritu, el espíritu mismo te va a dar el entendimiento y te va a poder llevar al discernimiento de que el que viene hablando en lengua viene con una lengua angelical de parte de Dios y no una lengua mecánica, la cual aprendió para llamar la atención, algo que a nosotros nos gusta en un momento determinado. Porque déjame decirte que el asunto de la lengua es que lo han llevado a un nivel, a un método, a un sistema de gusto en la iglesia, que cuando alguien llega hablando en lengua, aunque nadie discierne en el espíritu que el personaje X está hablando una lengua, maldiciendo la iglesia, todo el mundo brinca y salta, porque como no conocemos de eso o no tenemos el discernimiento del espíritu, quien es uno de los 9 dones espirituales, por la razón de que el discernimiento de espíritu ocupa dentro de los 9 dones la posición número 7, y puedo decirte algo sobre ese don. ¿Cómo tú obtienes ese don? Mira, le pedimos a Dios que nos enseñe a cantar como ruiseñores. Le pedimos a Dios que nos dé el don o el ministerio de levantar enfermo, paralítico y semejante. Le pedimos a Dios el don de servicio, que es muy bueno. Le pedimos a Dios tantos dones, tantas habilidades, tantas cosas para hacer, pero nos descuidamos de pedirle a Dios que su espíritu sea manifiesto en nuestra vida para nosotros discernir que lo que viene es positivo y productivo para la vida del cristiano. Entonces, Natacha, yo creo que tu pregunta se responde en esa respuesta ahí. ¿Cómo tú te das cuenta si el que viene hablando es de Dios? Si tú tienes el don espiritual del discernimiento de espíritu, el cual viene para hacerte saber en el espíritu. Por eso el libro de Juan, su capítulo 3, creo, en un momento hablando Nicodemo, dice bien claro que el que es nacido de carne, carne es, más lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y que el hombre carnal no percibe lo espiritual. Eso me dice a mi pastor que dentro de las congregaciones hay muchos personajes
haciendo, esto es fuerte, Pai, pero es la realidad, haciéndole creer a la iglesia que son espirituales, pero verdaderamente son carnales porque no perciben lo que está pasando. De hecho, allá es un ejemplo a seguir. Allá me hubiese gustado que hubiésemos más conectado ahora para que reciban esta palabra tan poderosa. Allá se han dado movimientos espirituales donde tú puedes ver en un momento determinado la iglesia por completa apática o ajena a lo que está pasando, pero yo no la culpo. ¿Sabes por qué? Porque es que no han tenido un sometimiento en el espíritu de reconocer si lo que está pasando allí, de dónde proviene. Entonces tú ves gente que se quedan como espectadores en medio de manifestaciones espirituales, ya sea de liberación de demonios, ya sea de sanidad, ya sea de cuántas cosas se han manifestado allá. Porque nuestra iglesia, yo una vez dije que de palabra está saturada. Allá palabras han llegado de todos los niveles. Palabras que Dios se ha motivado en llevársela a la iglesia. Ahora, ¿qué está pasando con todas esas palabras y la iglesia? Por no haber un discernimiento en el espíritu, no captamos ciertas palabras que nos declaran. Y cualquiera puede llegar con un mover en un momento determinado y hacer lo que a ese personaje le parezca hacer para mover la iglesia a su manera. Es tiempo de que la pregunta que Natacha hace para culminar mi intervención, es tiempo, perdón, de que de tu pregunta, Natacha, sea contestada con mi respuesta. De hecho, yo tengo un libro que se llama así mismo, Los dones espirituales y sus efectos, y dentro de ello me coloca el libro El discernimiento de espíritu, y está posicionado según la Biblia, con su texto bíblico, en la posición número 7. Pero vuelvo y digo que es el último don que pedimos, porque cuando vemos el don de hablar en lengua, todo el mundo quiere hablar en lengua en un momento. Cuando vemos el don de ciencia, un don que opera bajo el espíritu, el don de ciencia es un don de lo más lindo que hay, porque tú puedes hablar conforme a lo que está sucediendo. Cuando tú ves el don de milagro, tú dices, wow, yo quiero esos dones, pero te olvidas que para tú operar en aquellos dones poderosos, debes tener primero el discernimiento de espíritu para saber si el don que te va a llegar a ti fue Dios que te lo envió o tú lo estás usando porque has visto a otro. Creo que mi respuesta, Natacha, está ahí. Vamos a estudiar más los dones porque verdaderamente, pastor, necesitamos salir a camino con esto de los dones espirituales. Amén, amén. ¿Saben que algo que le va a dar resultado a Natacha, para recomplementar la pregunta, todo el que esté en la iglesia en un momento determinado va a exhibir un don? Pero vamos a ver si ese don es creado por él porque le gusta o porque lo llevaron a esa parte y él cree que eso es un don, o el don está respaldado por el Espíritu Santo. Cuando una persona está en el Espíritu, en oración, en búsqueda, el don va a llegar. ¿Y por qué la iglesia no ha funcionado algunas veces como ha tenido que funcionar? Porque la gente está buscando los beneficios y no por desarrollar sus dones. Es como un estudiante que está en la escuela buscando una calificación, no un conocimiento. Entonces, hoy ustedes deben de conocer que un don son habilidades, pero dadas por el Espíritu Santo. O sea, Ramón, Natacha, William, el pastor, Smiling, todos los que están conectados a esta hora, podemos, no uno, hay hasta dos dones ahora. ¿Qué sucede? Varios dones. Que siempre nosotros hemos enfocado en buscar ¿qué? El don de milagro, que no puedan ver, estar tranquilos, pero nosotros nunca nos hemos enfocado en qué don yo puedo tener para servir a Dios. Servir a Dios no da 100 pesos. Servir a Dios no es agarrar y decir esto, no. También se sirve a Dios de una manera efectiva cuando usted utiliza sus dones para el servicio de Dios. Porque cuando usted utiliza el don, automáticamente usted le está diciendo a Dios y al Espíritu Santo que usted está dando evidencia de que Dios existe. Porque quien da el don es el Espíritu Santo de Dios. Así que yo voy a mandar el link copiado al grupo para
para seguir trabajando los dones. Este sábado tenemos culto. Predicará la hermana Jacqueline de Cous y su esposo Enrique Cous vía línea. El domingo estaremos en la iglesia. Creo que me voy a llevar a William para la central por media hora, porque tenemos, creo, algo ahí. Voy a certificar, pero vamos a estar primero en el culto allá y después en otro culto. Voy a tener que sacar 2 de la iglesia allá, sí, se puede. Preparado en oración, en búsqueda constante y dándole gracias a Dios por este hermoso día. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar para hacerles pedido. Ahí donde está, cierra tus ojos. Amante Dios, Padre bueno que moras en las alturas, gracias, Señor. Gracias por permitirnos en esta hermosa noche darte honra y gloria solo a ti. Te pido que cubra a cada discípulo, que lo bendiga, Señor, y que puedan aprender y poner en práctica lo de esta noche. Cúbrenos, Señor, bendícenos. Hoy, mañana y siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén, Y nos amén. estaremos conectando de nuevo Amén. el sábado. Amén. Amén, amén.